esta es una de las porciones de la Escritura que con más claridad nos garantiza la seguridad de nuestra salvación. Si entendemos bien esta porción, creo, hermanos, que, como dice la Escritura, saltaremos de gozo como los becerros de la manada al conocer cuán segura es nuestra salvación. Y que aquí, hermanos, en esta porción encontramos el canto de victoria del creyente. Un canto de victoria. Y es bien elocuente que este capítulo 8 comienza con la frase: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así comienza. Y termina con otra frase muy parecida, que dice que no hay ninguna separación del amor de Dios. Entonces no hay ninguna condenación y ninguna separación del amor de Dios. Ahora bien, hermanos, aunque aquí se nos garantice y asegura la salvación, podemos ver de que el camino de nuestra redención gloriosa no es un camino fácil. No es un camino fácil, y eso el apóstol lo dice anteriormente a estos versículos. Él ahí nos está hablando en algunos versículos anteriores a esta lectura. Por ejemplo, en el 18, nos habla de las aflicciones del tiempo presente. Aunque todo el capítulo, hermano, es una garantía de la salvación eterna, pero él nos habla de que hay aflicciones en el tiempo presente. Que el cristiano tiene que confrontarse con aflicciones en el caminar de su vida cristiana. Y no solamente ahí lo dice. En el versículo 22 dice que la misma creación está gimiendo. La creación gime. Porque vemos, hermanos, que en toda la creación de Dios en este mundo, cuántas aflicciones y dificultades hay alrededor del mundo. Cuánta apostasía, cuánta rebelión contra Dios, cuánta rebelión con todo aquello bueno y santo que Dios nos ha dejado. De tal manera que la creación está gimiendo por esas aflicciones. Y aún más, en el versículo 23 dice que también nosotros gemimos, porque no vamos a pasar, hermanos, con una vida alejada o que no nos impacte estas situaciones de aflicción. Entonces el cristiano también gime al ver cómo esta creación, de Dios en este tiempo presente está pasando tantas aflicciones. Entonces, hermanos, quiere decir que el camino a nuestra redención gloriosa está envuelta en medio de las aflicciones de este mundo en el cual estamos viviendo. Sin embargo, hay un canto de victoria en los versículos que hemos leído. Vemos cómo la mano poderosa de Dios se mueve a favor de cada uno de sus hijos para que Él cumpla los propósitos para los cuales Él nos ha llamado. En el versículo 26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Está diciendo de que en la vida nuestra hay debilidades. Y ahí, hermanos, el apóstol Pablo se está incluyendo. No está diciendo que solo nosotros somos los que tenemos debilidades. Él se está incluyendo.
que tiene debilidades. Y esas debilidades, hermanos, son de carácter general. No se está refiriendo a una debilidad específica que cada creyente pueda tener. No puede decir, mi debilidad es que no puedo pasar sin algo en este mundo. Él está hablando de otras debilidades más grandes, hermanos. Está hablando de debilidades espirituales. Debilidades del espíritu. Que son, hermanos, donde nosotros necesitamos esa ayuda del Espíritu de Dios. Probablemente, hermanos, dentro de esas necesidades espirituales tenemos muchas que tienen que ser superadas. Puede ser, hermanos, que sea una falta de entrega a Dios. Ver las cosas de Dios, hermanos, así a la ligera, sin importancia. Quizás la debilidad es que no tengamos celo por las cosas de Dios. En un mensaje anterior decíamos que los judíos tenían celo, pero sin conocimiento, decíamos. En cambio, nosotros tenemos conocimiento de la verdad. Pero a muchos nos hace falta el celo por la obra de Dios. La vemos de lejos. La vemos como algo sin valor, sin importancia. Quizás esa sea una debilidad. La falta de entrega puede ser otra debilidad. Aquí dice que el Espíritu es el que nos ayuda en esas debilidades, hermanos. No estamos solos. El Espíritu es el que nos ayuda. Y a pesar de todo eso, Él todavía nos mantiene en pie por su ayuda. Y es muy importante, hermanos, esta palabra ayuda. Fíjense que en nuestra versión, en muchas porciones hay la palabra ayuda, ayudar, ayudó, ayudar, etc. Hay varias en toda la Escritura. Pero esta palabra ayuda aquí es muy especial. Porque solamente se encuentra en el griego, que es en el idioma que escribió la Escritura, Nuevo Testamento, solamente aquí y en Lucas 10, en donde Marta le dice al Señor, dile a mi hermana que me ayude. Solamente aquí y ahí se encuentra esta palabra ayuda en el griego. Y es una palabra así de larga, mira. Tiene 17 letras. Aquí solo tiene 5. En el griego tiene 17 letras. Y es por la razón de que está unida a dos digamos, prefijos. Prefijos son pequeñas letras o sonidos que se le agregan, anteceden a una palabra. En el español tenemos muchas palabras con prefijos. Y les voy a poner un ejemplo para que tal vez ya se les olvidó, ¿no? Porque lo estudiaron allá los que hicieron ni siquiera sexto grado. Ahí decía prefijos griegos, decía la lección cuando nos enseñaba. Y nos enseñaban algunos prefijos. Por ejemplo, a, ante, anti, pre, sub, etc. Por ejemplo, cuando decimos submarino, la palabra sub es un prefijo, antecede a marino. Y sub quiere decir debajo, debajo del mar, marino. Entonces aquí, hermanos, esta palabra ayuda tiene dos prefijos. Uno significa con y el otro significa enfrente de. Con lo que está diciendo que el Espíritu nos ayuda con Él y que está enfrente de aquel a quien ayuda.
Ese es el significado de esa palabra, que nos ayuda, pero está con nosotros, por ese prefijo que lleva, y enfrente de nosotros que nos está ayudando. Tiene un gran significado porque solamente se encuentra, como les digo, aquí y en Lucas capítulo 10. Un ejemplo, para que vea cómo el Espíritu Santo nos ayuda. Supóngase, hermanos, que alguien está tratando de levantar un tronco. Un tronco es pesado y está haciendo esfuerzo. No puede levantarlo. Pero viene otro y le dice, te voy a ayudar. Agarremos cada uno de una punta. Y viene y agarra de esta punta y el que le ayuda en la otra punta. Los dos lo levantan. El que está ayudando está enfrente de aquel a quien está ayudando. No está lejos. Está con él y está enfrente de él. Eso es lo que quiere decir esa palabra ayuda. Que el Espíritu Santo está con nosotros y está enfrente de nosotros, dándonos su ayuda. No es una ayuda lejana, es una ayuda cercana. Así es como nos ayuda en nuestra debilidad. Pero vea, si ese tronco representa la debilidad, Él no nos está quitando la debilidad. Nos está ayudando nada más. Por eso a veces, hermanos, oramos de una manera que le decimos al Señor, quítame esta debilidad. Él no se la va a quitar. Le va a ayudar. Las debilidades siempre nos van a acompañar toda la vida. Toda la vida. Uno de los ejemplos que tenemos aquí es la oración una oración. Porque dice el apóstol, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. No lo sabemos. Es una debilidad, hermanos, que muchas veces queremos orar o estamos orando, pero no sabemos pedir lo que nos conviene. No sabemos. Ya sea, hermanos, que no nos vienen las palabras adecuadas, o simplemente, hermanos, que nos arrodillamos y pedimos, pero no sabemos lo que estamos pidiendo, lo que nos conviene a nosotros. Dios sabe lo que nos conviene, pero muchas veces nosotros no sabemos. Nosotros podemos decir con nuestro conocimiento que tenemos que tal o cual cosa nos conviene. Pero en el pensamiento de Dios eso no nos conviene. Por lo tanto, no lo vamos a recibir. Y Pablo nos da un ejemplo. Él sabe eso. Si está diciendo eso es porque lo sabe. Lo ha experimentado en su vida. Si ustedes recuerdan allá en 2 Corintios, en el capítulo 12, él habla de que conoce a un hombre. No sabe si en la carne o fuera de la carne, pero que subió al tercer cielo, al paraíso, donde oyó cosas hermosas, inefables. Y entonces dice que él conoce a ese hombre. Por supuesto que es él. Pero dice que por la grandeza de las revelaciones que se le dieron, le fue dado un aguijón, un mensajero de Satanás, que lo abofetee para que no se exalte desmedidamente por aquello que vio. Tiene un aguijón. Y él ha orado. Dice que oró 3 veces para que el Señor le quitara ese aguijón. Señor, quítame este aguijón que me estorba en la predicación. Vamos a decir así. Quítame este aguijón la segunda vez que me estorba en el ministerio. Quítame este aguijón la tercera vez. Estaba orando porque sentía esa debilidad de ese aguijón en su carne.
Pero ¿qué le dice el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Luego Pablo se regocijó, porque ahora sabía que cuando era débil es que era fuerte. Pero vea que él estaba orando, pero no sabía. Estaba orando, pero no como conviene. A él no le convenía que el Señor le quitara ese aguijón. Pablo siguió con ese aguijón. Porque el Señor le dijo, bástate mi gracia. Así muchas veces, hermano, nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Es una debilidad y Pablo pone ahí un ejemplo que él lo conoce. Por eso es que lo está diciendo, por experiencia propia. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, hermanos, nosotros oramos y no sabemos cómo orar. No sabemos qué pedir o lo que pedimos no nos conviene, pero le estamos orando a Dios. Y el Espíritu conoce nuestra necesidad. El Espíritu sabe lo que a nosotros nos conviene. Por eso, aunque no nos salen las palabras, no las articulamos en la oración, pero está el Espíritu interviniendo con nosotros, intercediendo con gemidos indecibles. Mire, con gemidos. Porque como no sabemos pedir como conviene, entonces el Espíritu intercede con gemidos. Usted ya sabe lo que es un gemido. Un gemido no es un suspiro fuerte. Es algo que brota del interior. Es un lamento profundo. Que no son palabras. Es un gemido. Es un gemir. El Espíritu así intercede por nosotros. Con esos gemidos. Que no son palabras articuladas, sino que nace lo más profundo del ser. Usted en alguna situación, alguna circunstancia ha tenido suspiros profundos que le salen, pero son suspiros. Aquí es algo mayor. Es un gemido. Y es el Espíritu que está intercediendo a nuestro favor porque pedimos lo que no nos conviene. Bendito sea el nombre de Dios. Que aún en esas debilidades, aún cuando nuestra oración no es la conveniente ante Dios, pero aún ahí el Dios Todopoderoso no nos está rechazando, porque tenemos la ayuda del Espíritu que está intercediendo a favor nuestro porque ve nuestra debilidad de que no podemos decir lo que queremos en nuestra oración. Luego dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El que escudriña los corazones. ¿Quién es el que escudriña los corazones? En Jeremías, en 2 versículos, leemos de que Jehová escudriña la mente y los corazones. Jehová escudriña la mente y los corazones. Eso dice Jeremías. Entonces, el que escudriña los corazones sabe cuál es el significado o la intención de los gemidos del Espíritu. Aunque son palabras ininteligibles que no se entienden, pero el que escudriña el corazón, él sí sabe cuál es la intención de esos gemidos del Espíritu. Y como conociendo la intención de esos gemidos, él intercede por los santos.
Entonces, ahí el mismo Dios. Fíjense, hermanos, que aquí hay una triple intercesión. Por eso, hermanos, estos versículos hablan de esa seguridad de la salvación. Porque nos habla de una triple intercesión. En el versículo anterior leímos que es el Espíritu el que intercede por nosotros. Ahí está, una intercesión. El Espíritu Santo, el Consolador, el Paracleto, es el que intercede por nosotros. Pero aquí en este versículo leemos que es Dios, porque Dios es el que escudriña los corazones. Ahí intercede por nosotros. Y más adelante, en el versículo 34, Jesucristo intercede por nosotros. Entonces, mire, la intercesión a favor nuestra, de los santos, es del Padre, es del Hijo y es del Espíritu Santo. Tenemos la Trinidad intercediendo a favor nuestro. ¿Y quién, hermano, se va a oponer a la intercesión del Padre, que es Dios? ¿Quién se va a oponer a la intercesión de Jesucristo? ¿Quién se va a oponer a la intercesión del Espíritu Santo? Vea quiénes son los que están intercediendo a favor de nuestras debilidades. Por eso, hermanos, siempre decimos vamos a tener debilidades. Pero mire que no estamos solos. Hay las tres personas, aquí en estos versículos se habla de las tres personas que están intercediendo a favor de los santos. Eso nos da, hermanos, una plena seguridad de que vamos en todo momento a disponer de la ayuda de nuestro bendito Salvador, de nuestro bendito Padre Celestial y del bendito Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Dios. Esa es una triple intercesión, hermano. Verso 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Ese es un versículo que nosotros muchos sabemos y muchos aplicamos en nuestra vida. Y decimos, no, si todas las cosas que nos pasan nos ayudan a bien. Pero la situación es, hermano, de que no todas las cosas van a salir bien. No todas las cosas van a salir bien. Algunas veces vamos a tener cosas que nos salen mal. Y lo hemos tenido por experiencia. Y decimos, esto me salió mal. Esto que hice está malo. Entonces, no todas las cosas nos van a salir bien. Lo que el Señor conduce para que salgan a bien son las circunstancias en que se dan esas cosas. Esas circunstancias son las que nos van a conducir para bien. Voy a poner un ejemplo muy común, porque nos pasa a todos. Muchas veces, hermanos, nos enfermamos, y a veces una enfermedad seria, no una enfermedad de un día, 2 días, una enfermedad seria. Eso no es nada bueno para nuestra vida, no está bien estar grave, enfermo mucho tiempo. Pero esa circunstancia, el Señor la conduce para bien de nuestra vida. ¿Cómo? Tal vez en medio de la enfermedad nos acordamos más de Él. Tal vez oramos más. Tal vez asistimos a la iglesia más para pedir oración. Entonces,
eso, aunque no está bien que pasemos todo el tiempo enfermos, pero esa circunstancia el Señor la conduce para bien de nuestra vida espiritual, porque lo buscamos más. Mire a Job, cómo fue la enfermedad, la condición de salud que tuvo. Pero ese hermano lo acercó a Dios, a comunicarse con Él. Y al final de cuentas, pues Dios le contestó y lo sanó. Entonces todo lo condujo para bien. Pero aquí hay dos elementos que son importantes, que son para los que aman a Dios, que las cosas conducen para bien. No es para todo el mundo. Dice aquí, para los que aman a Dios. Ya la Biblia pues le ha enseñado a usted quiénes son los que aman a Dios. En una ocasión el Señor dijo, los que obedecen sus palabras son los que me aman, dijo. Entonces, es para los que aman a Dios. Y el segundo, a aquellos que son llamados conforme a sus propósitos. Esas son las dos razones que se dan para que las cosas les ayuden a bien. Pero es a los que aman a Dios y a aquellos a los que conforme a su propósito son llamados. Aquellos a los que propósitos son llamados. No es a los incrédulos. Pero muchas veces nosotros decimos, para nosotros que somos creyentes, las cosas nos van mal. A veces. Y a los incrédulos, todo les va bien. Les va bien. Y yo que estoy orando, y yo que hasta estoy pálido de tanto ayunar, y yo que esto, que ya las rodillas las tengo peladas de tanto pasar hincado, y los incrédulos que no hacen nada, todo les va bien. Eso es como nosotros medimos las cosas que son bien. Nosotros nos fijamos en eso. Que tal vez el incrédulo tiene un buen trabajo. Y yo que soy creyente, trabajito por ahí humilde. Aquel que es incrédulo anda en un buen carro. Y yo en un carrito todo palidito por ahí. Aquel, esto y aquel otro. Eso es lo que nosotros vemos como bien. Pero Dios se está refiriendo a otros bienes mucho más grandes que esos, hermanos. A otros bienes mucho más grandes que son solamente para aquellos a los que son llamados conforme a sus propósitos. Y más adelante acá habla cuáles son esos propósitos. Y eso es por lo que le damos la gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Y mire verso 29. Allí ya vienen los propósitos de Dios para los santos, para nuestras vidas. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. A los que antes conoció, también los predestinó. Ya ahí, hermanos, ya están los propósitos de Dios. Ahí dice, hermano, a los que de antemano conoció, de antes. Pero ese significado conoció tiene un significado antiguo testamentario. Así como allá en Génesis capítulo 4, verso 1. El significado de conoció es amó. Dios nos amó de antemano. Así como en Génesis 4.1, donde dice que Adán conoció a Eva y ésta concibió a su hijo Caín.
Fíjate que dice que Adán la conoció, pero Adán ya la conocía. Y no habían estado juntos en el huerto del Edén. Y no había dicho, Adán está en huesos de mis huesos y carne de mi carne. Y no Eva le había dado la fruta para que comiera. Y no ambos andaban desnudos. A ambos vistió el Señor. A ambos los sacó del jardín del Edén. Y ahora en 4:1 dice, y Adán conoció a Eva. Pero ese conoció lo llevó a que Eva concibió a Caín. Entonces allí conoció es amó. Adán amó a Eva y concibió a Caín. Entonces aquí ese mismo significado tiene. O también allá cuando dice el Señor en Amós, capítulo 3, verso 2, a vosotros, refiriéndose a Israel, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Mira, el Señor le dice a Israel, solo a vosotros he conocido de todas las familias de la tierra. Eso no quiere decir que las otras familias de la tierra no las conocía, o sea, las otras naciones. Claro que el Señor lo conoce todo y conocía las otras naciones. Pero cuando le dije, solo a vosotros he conocido, les está diciendo, solo a vosotros he amado de todas las naciones de la tierra. Fue a Israel a quien amó el Señor, no a las demás naciones. Las demás naciones las dejó a un lado, pero él quiso tratar con Israel. Entonces ahí, hermanos, tiene ese significado, porque a los que antes conoció, o sea, a los que antes Dios amó, también los predestinó. Esa palabra predestinó significa fijar el destino de antemano. Nuestro destino ya estaba fijado desde antes de la fundación del mundo. Eso es predestinar. Pre es un prefijo que quiere decir antes. Destinar, pues ya sabemos del destino. Entonces, destinar desde antes. Entonces, predestinó. Fijó nuestra ruta, fijó nuestro camino, fijó nuestro destino de antemano. Desde el principio, dicen otros versículos. Desde antes de la fundación del mundo, dicen otros versículos. Dice, para que fuesen hechos a la imagen de Dios. Para eso nos destinó el Señor. Para que fuésemos hechos a la imagen de Dios. En ese aspecto, hermanos, no hay ninguna duda respecto a los propósitos o al plan de Dios para aquellos a quienes Él salva. Probablemente, cuando está refiriendo a la imagen de Dios, quizás Pablo está pensando en la futura glorificación. Por ejemplo, cuando el apóstol Juan dice que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Eso es allá cuando el Señor venga. Pero también puede estarse refiriendo a que nosotros los cristianos debemos de tener una asimilación gradual de la mente y del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Asimilación, es decir, ir absorbiendo, irnos adueñando, irnos viviendo la mente y el carácter de Jesucristo. En la medida en que vamos asumiendo eso, vamos a irnos acercando a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ya el apóstol y yo tenemos la mente de Cristo. Y el Señor nos da su consejo, aprender de mí, que soy manso y humilde
Eso ya es el carácter del Señor. Entonces nosotros debemos de seguir asimilando el carácter de Cristo. ¿Cuántos somos mansos? ¿Cuántos somos humildes? ¿O todavía somos rebeldes? Todavía no hay mansedumbre. ¿Cuántos somos obedientes? Cristo fue obediente, fue parte de su carácter. ¿Cuántos somos obedientes a Dios? Entonces, en la medida, hermanos, que vayamos asimilando esos aspectos de la vida de Cristo, nos vamos a ir asemejando a su imagen, la cual será completa en el día de su venida. Hasta entonces, dice, seremos semejantes a Él. Pero para eso nos predestinó el Señor. Eso nos predestinó. Ya ese es el propósito. Ya ese, hermano, es lo que todas las cosas nos ayudan para este bien. No para el bien terrenal que nosotros vemos en los incrédulos. Ellos lo pueden tener todo, pero esto no. Esto es solo para los santos, para los escogidos de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Y esto es más grande que todo, hermano. Y luego el verso 30 dice, y a los que predestinó, a estos llamó. Y a los que llamó, a estos justificó. Y a los que justificó, a estos glorificó. Mire, estos versículos del 29 y 30, algunos le han llamado la cadena de oro de la salvación. Otros lo han llamado la cadena irrompible de la salvación. Porque cada una de estas acciones de Dios son como eslabones que van firmemente unidos y que no puede faltar ninguno, ya que un eslabón conduce al otro y al otro, para que se cumplan los planes o los propósitos de Dios en nuestra vida. Ya vimos, a los que conoció, a estos predestinó. Si Dios nos amó a nosotros, ya estamos predestinados. Ya nuestro destino está fijado. Qué lástima, hermano, que alrededor del mundo, ¿cuántos cristianos todavía no han visto esta palabra en la Biblia? Todavía no la han visto, ni aquí ni en otras partes. Y entonces cuando se habla que nos predestinó, dicen, uy, eso es nuevo. Esa es doctrina de hombres. Eso no está en la Biblia. Así dicen. Y Pablo predicó la predestinación hace casi 2000 años. Y estas palabras están escritas aquí desde hace 2000 años. Y muchos no las han visto hasta este día. No las han visto. Están como escondidas. Están como escondidas. Pero allí lo repite. Dice, a los que predestinó, a estos también llamó. Tuvo que haber un llamamiento, hermano. En algún tiempo de la historia de nuestra vida, oímos la palabra de Dios, el mensaje de Dios vino a nuestros corazones, lo creímos y venimos a Cristo. Pudo haber sido un mensaje acá en la iglesia, pudo haber sido un amigo que le habló del Evangelio, pudo haber sido la lectura de un folleto bíblico, pudo haber sido la lectura de la palabra de Dios, pudo haber sido una desgracia, algo serio que le pasó a su vida y que eso le hizo reconocer a Dios. Pero llegó un momento en que Dios tocó nuestros corazones. Ese fue su llamamiento.
y no lo pudimos rechazar, porque eso es lo que se llama el llamamiento eficaz o la gracia irresistible. Si el Señor nos amó, nos conoció desde antes y nos predestinó, tenía que haber un momento en que nos iba a llamar. Y ese momento llegó y no pudimos resistir su llamado y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador. Por eso nos llamó. Ese es el llamamiento. Pero el llamamiento sigue a esos dos eslabones anteriores. Conoció, predestinó y llamó. Ahora, a estos que llamó, dice, también justificó. ¿Qué es justificó? Pues justificar es que nos dio de su justicia. De que siendo culpables, Él nos declaró inocentes. Eso es justificar. Porque éramos culpables, y aunque nos amó del principio, aunque nos predestinó, pero llevábamos una vida pecaminosa. Llevamos una vida mundana. Pero en los ojos de Dios ya estábamos. En los propósitos de Dios, hermano y hermano, usted ya estaba. Solamente faltaba que llegara un día en que Él lo iba a llamar. Cuando lo llama, lo justifica, porque usted lo recibe, se arrepiente. Entonces Él lo justifica. Le dice, hijo mío, tú eres inocente, porque mi sangre te ha limpiado de todo pecado. Tú eres inocente porque yo pagué por ti allá en la cruz del Calvario. Di mi vida por ti. Pagué por ti. Te justifico. Eres inocente. Y el Señor, hermano, siendo como somos, de un momento nos dice, inocente. Y a estos que justificó, a estos también glorificó. Mire, hermano, nuestra glorificación es futura. Es cuando estemos con el Señor. Es nuestra glorificación. Pero para Dios eso ya está hecho. Para Dios ya está hecho. Para Dios eso se va a cumplir. Porque aquí está hablando ya en tiempo pasado. Ya desde el momento en que nos justificó, es como que hayamos entrado a la misma gloria y hayamos sido glorificados. Ya nos glorificó. Eso nos asegura, hermano, la salvación. ¿Y por qué dudarla? ¿Cuántos hay que dicen, no, la salvación se pierde? Y hasta se alegran de que la salvación se pierde. Se alegran. Predican, no, si la salvación se pierde, hermano. No se confíe mucho, no confíe mucho en esa palabra. La salvación, si usted la quiere, la pierde. Y después de que la pierda, cuando quiera, la vuelve a recuperar. Y están en ese juego. Y así los tienen adormecidos. Pero la palabra nos está asegurando. Y Dios es fiel a su palabra. Dios no está mintiendo. Si esto está claro, más claro que la luz del día, hermanos. Si solo se necesita creerle a Dios. Eso es todo. Tener fe en la palabra de Dios. Y que el Espíritu nos ayude. A aquellos que no les ayude el Espíritu, hermanos, no entienden. Están en tinieblas. Pero con la ayuda del Espíritu nosotros entendemos esto. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Luego de los versos 31 al 34, nos hablan de algo que es imposible. Y lo que es imposible acá en estos versículos es
la imposibilidad de cualquier acusación contra aquellos que han sido justificados. Es imposible cualquier acusación contra el hombre que ha sido justificado. Veamos lo que dicen estos versículos. Teniendo eso en mente, que los que tienen estos versículos del 31 al 34, el apóstol nos muestra que es completamente imposible que alguien pueda acusar a uno que ha sido justificado. Dice verso 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahí está hablando, hermanos, a lo que se ha referido anteriormente. Dios ha hecho todo eso por nosotros. Nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó, nos glorificó. Ahora, si Dios ha hecho todo esto, el apóstol dice, ¿quién contra nosotros? Como preguntándose, ¿habrá alguien más grande que Dios para que esté contra esto? Por supuesto que no. Es imposible que haya alguien que sea más que Dios. Porque el que se opone a esto es porque es más grande que Dios. Por eso dice el apóstol, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, si Dios lo amó, si Dios lo llamó y si Dios lo justificó y lo glorificó, ¿quién contra usted? ¿Quién va a decir lo contrario? ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Es otro argumento del apóstol Pablo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Mi hermano, el Hijo de Dios, su Hijo Jesucristo, era lo más preciado del Padre. Se había estado con Él desde la eternidad. Y ha destinado de antemano también para morir por nosotros. Pero el Padre dice, no lo escatimó, no lo eximió. A pesar de todo ese amor, hermanos, el Padre no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó como un cordero al matadero. En el antiguo tiempo, Dios le pidió a Abraham su hijo. Pero cuando estaba a punto de sacrificarlo, Dios proveyó otro carnero, otro cordero. Pero en el caso de Cristo, ya no hubo otro cordero que proveer, porque Él era el cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Y si Él no escatimó a su Hijo, ¿cómo dice el apóstol Pablo? ¿No nos dará también con Él todas las cosas? Tiene que tomar esas palabras dentro del contexto de lo que está hablando. No está hablando de todas las otras cosas externas allá en el mundo. Está hablando de estas cosas. ¿Cómo no le va a dar, hermanos, todas estas cosas si el Padre no escatimó a su Hijo propio? Entonces todas estas cosas se las da, hermanos, se las da. Él lo ama, Él lo llama, Él lo predestina, Él lo justifica, Él lo glorifica. Todo eso se lo da. Si no escatimó a su Hijo,
sino que lo entregó. Y mire que aquí dice que el Padre lo entregó. No fue Judas que lo entregó por 30 piezas de plata. No fue Pilatos el que lo entregó por miedo. No fueron los judíos que lo entregaron por envidia. Fue el Padre que lo entregó por amor. Por amor. Si el Padre lo entregó, ¿cómo no nos dará Él todas estas cosas? Ahora dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que los justifica? Esa es una pregunta legal. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si ya Él los ha justificado? Cuando Él nos justificó, Él dice que siendo culpables, Él nos declaró inocentes. Vean, hermanos, cómo es el obrar de nuestro Señor. Que siendo culpables, Él nos declara inocentes. Eso es justificar. Si ya Él nos justificó, si ya Él nos declaró inocentes, si ya Él nos declaró justos, ¿quién será aquel, dice, que nos va a condenar de nuevo? ¿Quién será aquel que se va a atrever, dice, a condenar a aquellos a quien Él ya justificó? Piensa, hermanos, que ante un juez se presenta una persona, digamos un juez terrenal, un juzgado, juicio, y se oyen los argumentos de la defensa, de los acusadores y todo eso, de los fiscales. El hombre es culpable. Pero allá en el fondo el juez dice, no, este hombre no es culpable. Este hombre lo voy a declarar inocente. Es inocente. Y empiezan nosotros a argumentar que por qué si es culpable, esto hizo lo otro y lo otro. Es inocente, dice el juez. Y la palabra de un juez se cumple. Es que es inocente. De la misma manera, Cristo nos justificó. ¿Y quién va a venir a Él a decir, no, si estos que has justificado, estos todavía están condenados? Estos están perdidos. Nadie. Nadie puede hacer eso. Por eso dice, ¿quién es el que condenará? Y luego viene el apóstol Pablo y mira que los argumentos de Pablo, hermanos, son cosas que nadie se va a oponer a ellos. Si es que lo hace con una sabiduría celestial. Y aquí pone un cuádruple, ya puso un triple ejemplo de la intercesión, que nos da la seguridad. Pero ahora, para que nadie nos condene, pone un cuádruple argumento. Uno de ellos es que Cristo es el que murió. Ese es un argumento. ¿Quién nos condenará? Si Cristo es el que murió por nosotros. No fue un hombre cualquiera, fue el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, el Santo, el que era a la imagen de Dios. Él murió, dice. Entonces ahí está diciendo, no fue un hombre cualquiera, fue Jesús el que murió, un argumento. Pero no solamente eso, sino dice, el que también resucitó. Y resucitó, hermanos, para el Señor seguir su obra. Él no quedó en la tumba. Y cuando las mujeres aquel día domingo fueron en la mañana a buscarlo para embalsamarlo, para llevarle las especias aromáticas, dijeron, no está aquí. La tumba estaba vacía. Jesús resucitó. El otro argumento. Y sigue con ese argumento diciendo, y está a la diestra de Dios. O sea que vive a la diestra de Dios.
Está a la diestra de Dios. Tercer argumento. No solamente resucitó y se quedó aquí enseñándole a los discípulos y ya estuvo. No, está a la diestra. Ascendió. Así como los discípulos lo vieron ascender. Ascendió. Está a la diestra de Dios. Y luego el cuarto argumento. El que también intercede por nosotros. Mire, hermano. ¿Quién es otro que va a estar a la diestra de Dios intercediendo por usted y por mí? Fíjese que solamente es el Hijo de Dios el que puede interceder. Allá hay ángeles y arcángeles y querubines. Ellos no pueden intervenir a favor nuestro delante del Padre, pero el Hijo sí. Porque para eso murió, resucitó, está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. De donde con todo eso, hermano, es imposible que haya una acusación contra aquellos que hemos sido justificados. Si nosotros entendemos bien eso, hermano, es un gloria a Dios, un aleluya que tenemos que darle a Dios. Es un aleluya, hermanos, que tenemos que darle a Dios por todo eso, que nos da esa plena garantía, seguridad de nuestra glorificación. Bendito sea el nombre de Dios. Esa es una muestra de esos versículos la imposibilidad de una acusación contra el hombre justificado. Pero en los versículos siguientes, del 35 al 39, hay otra imposibilidad. Y la imposibilidad es de que haya alguna circunstancia que nos pueda separar del amor de Cristo. No hay, hermanos, ninguna circunstancia que nos pueda separar del amor de Cristo. Y eso, hermanos, creámoselo al Señor. Con todo el corazón creámoslo. Porque da dolor cuando a veces personas que dicen ser cristianos, creyentes, se apartan de los caminos del Señor por la más mínima circunstancia, por la más pequeña, sin valor, circunstancia. Pero es que no han conocido, hermanos, el significado de todo el valor de cada palabra de Dios. Estos versículos antes nos habla que es imposible que alguna circunstancia nos aparte. Por grande que sea, por terrible que sea, ¿y a dónde iremos? ¿En qué brazo nos vamos a refugiar? Si en las circunstancias más difíciles nosotros decimos al Señor, tú eres mi refugio, tú eres mi escondedero, tú eres mi roca firme. Es ahí. ¿Y a dónde vamos a ir? Entonces dice el apóstol Pablo que es imposible. Ahora dice 35. ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? Y ahí viene una enumeración de circunstancias. Tribulaciones. Ya vimos al principio que hay aflicciones. Versículo 18. Que es lo mismo que tribulaciones. Aflicciones o tribulaciones. Angustias también son aflicciones. Persecuciones, ni las sufrimos. Hambre, ni la sufrimos. Desnudez, ni la sufrimos. Peligros, tampoco. Espada. Mira, hermanos, si Dios ha sido bueno con nosotros. Si los hombres y mujeres que padecieron esto no se apartaron del amor de Cristo. Pablo sufrió persecución, desnudez, hambre, ladrones, naufragios, fríos, todo. Y no solo él, todos los cristianos dieron su vida también por la causa de Cristo. Murieron a espada por la causa de Cristo. ¿Pero los separó del amor de Cristo esas circunstancias? No. Porque sabían en quién habían creído.
Quiera Dios, hermanos, que todos nosotros tengamos esa convicción y digamos como Pablo, yo sé a quién he creído. Eso es lo que nos hace victoriosos. Pero esas son circunstancias. El versículo 36 cita un salmo que es donde se habla de que hay aflicciones para el santo. Antes, dice Pablo, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No es que sea uno mismo, hermano. No es uno mismo el que tiene la fortaleza para resistir eso que el apóstol ha hablado. Y lo habla, hermanos, en plural, incluyéndose él, porque él lo soportó. Pero dice, en todas estas cosas hemos salido vencedores. No por nosotros mismos, sino por aquel que nos amó. Aquel que dice que nos ayudó en nuestras debilidades. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea Dios, hermano. Ahora vienen otras circunstancias. Por lo cual, dice, estoy seguro de que ni la muerte, hermano. Eso nos acerca más a Dios. Ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo que venga, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. No hay nada. Nada sobre esta tierra que haya sido creado que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el canto de victoria, hermano. Que nada, no hay circunstancia, es imposible. Ahí Pablo las enumera todas las circunstancias, todas. Ninguna otra cosa, dice. Ahí están todas las circunstancias que le puedan a usted venir en esta vida, hermano. Pero eso no va a ser razón para separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hermanos, estos versículos, en una forma breve los hemos expresado, nos garantizan la seguridad de nuestra salvación, que estamos seguros en las manos de aquel que nos amó, que nos predestinó, que nos llamó, que nos justificó y que nos glorificó. En la mente de Dios, hermanos, ya se cumplió todo. Allí cuando dice esos 5 eslabones, en la mente de Dios ya se cumplió todo. Si todavía estamos en esta tierra con estas aflicciones y dificultades y somos lo que somos, pero en la mente de Dios ya estamos en gloria. Él ya lo dijo. Él no dice, los glorificaré en futuro, no, lo glorificó tiempo pasado. Ya es un hecho. Y si es un hecho en los planes de Dios, ¿quién es aquel que los va a deshacer? Amén, hermano. Quiera Dios, hermanos, que sigamos meditando en estas palabras. Siga meditando en estas palabras. Pida al Espíritu Santo que le ayude a entender cada palabrita, el significado profundo de cada una de ellas. Y mire, el gozo va a entrar a nuestros corazones y no va a haber ninguna duda, hermanos, de la obra que Dios ha hecho en nuestra vida. A Él sea la honra y la gloria, hermanos, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga a todos.